Características de los líquidos, presentado por Sara Ararat, María José Pozo, Jocelyn Cuellar y Laura Trujillo. Forma y volumen de los líquidos. Bueno, los líquidos no tienen una forma fija, pero pues sí un volumen. No tiene una forma fija, ya que pues al tomar de un recipiente a otro, pues no se quedan con la forma de este, pues como lo haría un sólido, sino que pues cambia constantemente si lo estamos pasando de un recipiente a otro. Bueno, tiene variedad de forma y características muy particulares, pues las cuales son la cohesión, que es la fuerza de atracción entre moléculas iguales, la adhesión, que es la fuerza de atracción entre moléculas de estado sólido y con viscosidad atmosférica, la tensión superficial, que es la fuerza que se manifiesta pues en superficie de un líquido, por medio de la cual la capa exterior del líquido tiende a conservar un volumen de este dentro de una mínima superficie. Y por último, la capilaridad, que pues es la facilidad que tienen los líquidos para subir por tubos de diámetros que pues son pequeñísimos, son capilares, donde la fuerza de cohesión superada por la fuerza de adhesión. Bueno, y ustedes se preguntarán cómo se miden los líquidos. Es el material, está en estado líquido, se utilizan instrumentos de medición denominados pues material volumétrico. De este material volumétrico pues se pueden clasificar dos grandes grupos. El primero de ellos es el material graduado. En este tendremos varias marcas y cada uno de ellos corresponde pues a un volumen específico. Por ejemplo, los cilindros graduados, que pues son las probetas, las pipetas graduadas, los vasos de precipitación y por último pues las jeringas o inyectores. Pues el segundo grupo corresponde al material volumétrico aforado, que pues un ejemplo de este es el balón aforado, pues que este tipo de material podemos observar que pues tienen una línea única o una línea de aforo, pues la cual nos indica que tienen un volumen único pues para cada instrumento. Otro ejemplo de este tipo de material son las pipetas volumétricas, cada una de ellas tiene solo una línea de aforo. Bueno, la unidad principal de medida es el litro, pero pues no es la única que tenemos. Están los múltiplos, que son las unidades para expresar capacidades más grandes que el litro, y los submúltiplos, que son las unidades que expresan capacidades más pequeñas. Bueno, los múltiplos son los kilolitros, hectolitros y decalitros, y pues después siguen los litros, y pues los submúltiplos son los decilitros, centilitros y mililitros. Y bueno, por último, pues el volumen de un líquido se mide directamente con instrumentos pues que se encuentran graduados para realizar dichas mediciones. En este caso pues sería una probeta, una pipeta o los instrumentos que les mencioné ahora. La comprensibilidad de los líquidos. La comprensibilidad de una sustancia o material es el cambio de volumen que experimenta cuando es sometida a un cambio de presión. Por lo general, el volumen disminuye al aplicar una presión sobre un sistema u objeto. Sin embargo, en ocasiones ocurre todo lo contrario. Un cambio en la presión puede producir una explosión en la cual el sistema aumenta el volumen, o bien cuando tiene lugar un cambio de fase. En algunas reacciones químicas puede suceder esto, y en los gases también, ya que al aumentar la frecuencia de las colisiones, las fuerzas repulsivas van a tomar lugar. El agua es un fluido casi incomprensible, es decir, la cantidad de volumen y la cantidad de masa permanecen prácticamente iguales aún bajo presión. Un dato importante es que todos los fluidos son comprensibles, algunos más que otros. Densidad de los líquidos. La densidad es la masa por unidad de volumen del líquido. La densidad de los líquidos es mucho menor que la de los sólidos, por ejemplo, que resisten la deformación y presentan la fragilidad. Los líquidos, en cambio, pueden romperse en partículas siempre iguales del mismo líquido. Si medimos la masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, como la densidad es el cociente entre masa y volumen, se medirá en kilogramos por metro cúbico. Para explicarles mejor cómo funciona la densidad, decidimos hacer un pequeño experimento que ustedes también pueden realizarlo en casa para comprobarlo. Para esto vas a necesitar 2 recipientes que de preferencia sean transparentes para que puedan observar. También necesitarás sal, una cuchara y 2 huevos.
Lo primero que harás es agregarle agua a los 2 vasos o recipientes. Después a uno de los vasos vas a agregarle sal y vas a revolverla muy bien para que se disuelva. Luego esperamos un momento hasta que el agua con sal se coloque un poco más transparente para así poder observar. Bueno, ahora sí podemos ver que cuando agregamos el huevo al agua va directamente hacia el fondo. Y cuando agregamos el huevo al agua con sal, este directamente flota. Esto ocurre porque el agua salada es mucho más densa, ya que además de tener oxígeno e hidrógeno tiene partículas de sal, por lo tanto el huevo flota y no se hunde. Después de ver nuestro experimento, el cual explicó mi compañera, podemos recalcar que la densidad del agua dulce es de unos 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que la densidad del agua salada es de aproximadamente unos 1027 kilogramos sobre metros cúbicos. Y digo pues aproximadamente porque todo depende de su salinidad. Si la temperatura del agua es más baja, su densidad se hace más grande, y si esta es salada, ocurre exactamente lo mismo. Las variaciones en la densidad del agua responden al fenómeno de las corrientes. Si determinada la cantidad de agua es más densa que otra, ya sea por su temperatura, su salinidad o su presión, la mayor parte de densidad va a flotar sobre la mayor. Y para terminar, la fórmula de la densidad es masa sobre volumen. Los líquidos se caracterizan por dilatarse al aumentar la temperatura, siendo su dilatación volumétrica unas 10 veces mayor que la de los sólidos. Sin embargo, el agua, el líquido más común, no se comporta como los otros líquidos. El estudio de este comportamiento se realiza en la actualidad empleando métodos experimentales y de dinámica molecular. La densidad del agua tiene un máximo a 4 grados centígrados, donde su valor es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Al mismo tiempo que el agua se calienta, se expande, por lo tanto disminuye su densidad. Cuando el agua cambia de estado líquido a estado sólido, se comporta de forma inusual, ya que en vez de contraerse o reducir su volumen, como el resto de los líquidos, se expande. Es decir, que las moléculas del agua se organizan en el espacio conformando una estructura molecular abierta. El comportamiento de los líquidos, al igual que el de los sólidos, tiene un volumen constante. En los líquidos, las partículas están unidas por una fuerza de atracción menores que en los sólidos. Por esa razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por eso son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. Así, se explica que los líquidos no tengan forma fija y adopten la forma del recipiente que los contiene. También se explica propiedades como la fluidez y la viscosidad. En los líquidos, las fuerzas intermoleculares y de repulsión son iguales y su peso es definido. El agua es un líquido que parece muy simple, pero que se comporta de una manera muy extraña. Al contrario de cualquier otro líquido, el agua se expande cuando se congela. Cuando está caliente se congela más rápido que cuando está fría, y sus moléculas pueden moverse hacia arriba, en contra de la gravedad. Algunos expertos sostienen que el extraño comportamiento de sus moléculas se debe a que el agua tiene la capacidad de existir como líquidos distintos. Un líquido de baja densidad a bajas presiones y un líquido de alta densidad a altas presiones. Difusión de los líquidos. En los líquidos, el coeficiente de difusión depende de la composición debido a las interacciones intermoleculares y aumenta al aumentar la temperatura, mientras que es prácticamente independiente de la presión. El caso de los líquidos es bastante peculiar, ya que presenta movimiento molecular libre, a diferencia de los sólidos, pero en un entorno con alta densidad, a diferencia de los gases, y por tanto donde las colisiones son muy frecuentes. Cuando las moléculas de agua atraviesan una membrana, si en el lado externo de la membrana hay un potencial hídrico mayor que en el lado interno, existe una fuerza que impulsa a las moléculas de agua a pasar del lado externo al lado interno. Para que el agua pueda desplazarse a uno u otro lado de la membrana, es muy importante que existan valores diferentes de potencial hídrico en los compartimientos separados por una membrana. El agua fluye de la región con más potencial hídrico hacia la que tiene un valor menor. Una forma de disminuir el potencial hídrico de un lado con respecto a otro es mediante la acumulación de un soluto. Si se aplica presión en un compartimento, su potencial hídrico aumenta con respecto al otro lado. La viscosidad en los líquidos. La viscosidad se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Por tanto, la viscosidad es una de las principales características de los líquidos y se determina de la siguiente manera: mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. Habrá mayor o menor viscosidad según la resistencia que hagan las moléculas o las partículas que conforman un líquido al momento de separarse o deformarse. A mayor fuerza de adherencia de las moléculas, habrá mayor viscosidad.
Algunos ejemplos de viscosidad son la miel, lubricantes de vehículos o el champú para el cabello, ya que estos son líquidos viscosos. Esto se observa porque se mueven con dificultad y no se derraman fácilmente. No obstante, esta propiedad puede variar al someter el líquido al calor, ya que disminuye la viscosidad y permite que se desplace con mayor rapidez, como cuando se calienta la miel. Se preguntarán ¿cómo puedo medir la viscosidad? Para medir la viscosidad puedes utilizar un instrumento llamado viscómetro o también denominado como viscosímetro. Este mide la viscosidad captando el par de torsión necesario para hacer girar a velocidad constante un huesillo inmerso en la muestra del fluido, ya que el par de torsión es proporcional a la resistencia viscosa sobre el eje sumergido y en consecuencia a la viscosidad del fluido. ¿En qué consiste el número de Reynolds? Este número indica la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas de un fluido. Las fuerzas de inercia son aquellas que tienen cualquier cuerpo que sufre una aceleración o una deceleración. De cursos de física elementales sabemos que esta fuerza se puede expresar como el producto de la masa y la aceleración. Aplicando esta definición a un fluido se puede expresar de la siguiente manera, donde P es la densidad, V es la velocidad del flujo y L es una longitud característica. Y el otro tipo de fuerzas son las fuerzas viscosas, que estas son aquellas que se oponen al movimiento libre del fluido por el rozamiento interno de sus partículas y se pueden expresar de la siguiente manera. Como lo he mencionado anteriormente, el número de Reynolds no es más que el cociente entre ambas fuerzas, por lo que se puede formular como esta ecuación. Si el número de Reynolds es pequeño, esto quiere decir que las fuerzas viscosas son más importantes que las fuerzas de inercia. Esto implica que la viscosidad del fluido va a provocar que el movimiento de las partículas sea ordenado, es decir, las trayectorias de sus partículas no se cruzarán y se moverán por capas. Pero si obtienes un número de Reynolds grande, esto quiere decir que las fuerzas de inercia dominarán sobre las fuerzas viscosas. Esto implica que la velocidad del fluido es tan alta que la viscosidad no es suficiente para impedir que las partículas del fluido se muevan de forma desordenada y caótica. En efecto, tenemos un flujo turbulento. La tensión superficial. Se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presente una resistencia al aumentar su superficie, lo que en efecto permite a algunos insectos, como el zapatero, poder desplazarse por la superficie del agua sin hundirse. ¿Qué es el efecto tensoativo? Los tensoativos son moléculas orgánicas que modifican las fuerzas de superficie o atracción existentes entre las moléculas de una sustancia líquida en la superficie de contacto con un sólido, es decir, disminuyen la tensión superficial. Los tensoactivos, también llamados surfactantes, son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases, como por ejemplo dos líquidos que sean insolubles uno en otro. Para medir la tensión superficial de un líquido existen varios métodos. Uno de ellos consiste en utilizar un anillo de platino que se coloca sobre la superficie del agua. En él se mide la fuerza que se requiere para separar el anillo de la superficie del agua con una balanza de alta presión. Y ya con esto finalizamos las características de los líquidos. Espero que les haya gustado este video.